tenemos un proyecto de nación, un proyecto de otro mundo es posible sin capitalismo, es porque el capitalismo está entrando en la peor de sus fases históricas. Está, como lo definió el compañero Alberto Seligman en Argentina, es un capitalismo senil, decadente, y entonces los pueblos no se sabe cómo sienten, presienten y son capaces de comenzar a plantearse que hay necesidad, pero también hay posibilidad de otra clase de relaciones en el mundo, otras formas de producción, otras formas de convivencia, otras formas de relación entre los seres humanos y sobre todo y también otra forma de relación con la madre tierra, porque le estamos dando en la madre. Eso hay que comenzar a cambiarlo todo y estamos en las condiciones para comenzar a hacerlo. Estamos también frente a una profunda crisis del imperialismo. Y para eso lo primero que teníamos que pensar es que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, las primeras 500 empresas transnacionales, multinacionales del mundo, todas eran de los Estados Unidos. Hoy las empresas europeas, las empresas chinas, las empresas brasileñas, las empresas rusas, las empresas de otras regiones de la tierra, incluyendo la India, están compitiendo al tú por tú con las empresas de los Estados Unidos, y se dice que hoy ya no son las primeras 500 empresas, ya no son de los Estados Unidos. Difícilmente el 20% de esas 500 empresas son de los Estados Unidos. Cuando hablamos de las primeras 100 empresas del mundo, cerca del 30% son de los Estados Unidos. Ya no tiene el poderío, la capacidad de competencia que tuvo en el pasado. Y entonces hay que pensar que esa crisis del capitalismo y esa crisis del imperialismo a lo que llevan es a una situación potencial de altísima confrontación entre los países centrales, entre los grandes poderes imperialistas de Europa, de China, de Rusia, de los Estados Unidos. Es la posibilidad de que ellos comiencen a confrontarse entre ellos mismos. A veces no se ve con claridad, pero entonces tenemos que comenzar a recordar y mencionar varios detalles que insinúan la posibilidad de una guerra mundial entre los Estados Unidos y Europa. Todos sabemos que existe esa alianza del Atlántico Norte en que ellos se ven todos como un solo bloque militar, la alianza de la OTAN entre Estados Unidos y Europa. Pero debajo de cuerda se están armando los europeos por fuera de la OTAN. Lo primero, están construyendo todo un sistema de satélites que le llaman el sistema Galileo para poder manejar lo que se conoce como las bombas inteligentes, las formas de guerra satelital a larga distancia. ¿Para pelear contra quién? Ya cuando salía Bush, fue hasta Irlanda para reunirse con todos los gobernantes del mundo y les dijo: yo les bajo la tarifa del Global Positioning System, el GPS, que es el sistema que permite hoy que los aviones vuelen de un aeropuerto a otro sin estrellarse, que es lo que permite que los barcos lleguen de un puerto a otro con una diferencia de error de 12 metros, que es el sistema que tiene Estados Unidos para manejar sus bombas inteligentes y colocarlas donde ellos quieran, a la distancia que ellos quieran. Y les dice Bush: yo les regalo la tarifa, pero no construyan el global, no me
construyan el sistema Galileo. Y los europeos le dijeron, estamos decididos a construir el sistema Galileo, y ya lo tienen montado en buena parte de la estratosfera, y claro que les va a servir para guiar a sus aviones con muchísimo más precisión, los aviones de la operación civil. Claro que les va a servir para mover sus barcos de transporte por el mundo, pero también les va a servir para poder hacer la guerra contra los Estados Unidos. Para eso es que lo están montando sin permiso de los Estados Unidos. Entonces tenemos que tener en cuenta que eso es una señal de decadencia del imperialismo norteamericano. Los europeos, Francia, Alemania, Gran Bretaña, tan amiga de los Estados Unidos, está construyendo entre 600, digo yo, está construyendo, ya construyó entre 600 y 800 Eurofighters, que son aviones con mucho mayor capacidad bélica de disparo que la que tienen los F-16 y los F-18 gringos, y con muchísima capacidad de vuelo mayor a los que tienen los aviones gringos. ¿Para pelear con quién? Y eso está por fuera del pacto de la alianza entre Europa y Estados Unidos. Y están montando todo un sistema de ejército a partir de comandos de pequeños bloques militares capaces de reunir una fuerza de 60.000 hasta 120.000 hombres en cuestión de una semana, y movilizarlo como si fuera fuerza de acción rápida por fuera de la alianza con los Estados Unidos. ¿Para pelear con quién? Eso está mostrando que ahí hay una guerra potencial en la cual ya metieron a Rusia. Se supone que Rusia también ya entró a ser parte del bloque capitalista, y no cabe duda, ellos se apropiaron absolutamente de todo, derrumbaron el sistema de salubridad social, derrumbaron el sistema de educación social que había construido la Unión Soviética, se apropiaron, se robaron todos los sistemas de producción nacional, y eso terminó en manos privadas. Es un país capitalista como cualquier otro, pero los Estados Unidos nunca dejó de desafiar a Rusia, y entonces le montó una guerra continuada en su frontera, colocándole bases militares en cada país que iba entrando dentro de la Unión Europea. Se los colocó primero en la República Checa, se los colocó después en la República Yugoslava, en Polonia, en Bulgaria, en Rumania, en todas partes que fueron entrando estos países al bloque. Le fue construyendo una base de la OTAN en todas estas regiones, y tuvo el descaro Estados Unidos de construir una base militar dentro de Georgia, que era país antiguamente de la Unión Soviética. Le puso una base militar. Por eso la pugna hoy que ocurre en Ucrania tiene que ver con el problema de que Rusia no va a permitir de ninguna manera que una vez que Ucrania entre al bloque de la Unión Europea, vaya los Estados Unidos a colocarle una base militar al lado de Moscú. Y por eso la guerra se está dando de una manera tan soterrada, pero también tan abierta, porque es una guerra de posiciones militares estratégicas. Esto que parece allá tan lejano es muy importante para nosotros, porque tenemos que acordarnos cuándo fue el momento en que los latinoamericanos resolvieron lanzarse a la guerra de independencia. Cuando el ejército de Napoleón invadió España, al otro día, en todos los países latinoamericanos, en la misma fecha de 1810, comenzamos a estallar guerras de independencia, gritos de independencia, campanas de independencia.
Y eso es lo que estamos intuyendo todos, que estos locos están dispuestos a llevar su crisis profunda, que la vieron en el 2008 negra, pensaron que ya se les iba a acabar el mundo capitalista de una vez y comenzaron a imprimir billetitos de dólares, de yenes, de euros a lo loco para que todo el sistema financiero no se les derrumbara delante de sus narices. Porque si se les cae su sistema financiero, se acabó el capitalismo de manera total y rotunda y definitiva. Pero en esas condiciones, lo que sigue para adelante es una condición de gran inversión de carácter bélico. Y entonces, lo que podemos decir es que los Estados Unidos está tratando de sostener su economía decadente, haciendo enormes inversiones, gigantescas inversiones sobre su aparato militar, tratando de generar eso que se llamó una economía keynesiana, que quería decir, en momento de crisis el Estado se mete la mano al bolsillo y hace inversiones para mantener el empleo, para mantener el consumo, para que el sistema capitalista no se les vaya a caer y derrumbar de manera definitiva. El problema con la inversión militar es que es una inversión altamente tecnificada. Hoy no se pueden hacer simplemente fusiles y uniformes en grandes cantidades como ocurrió en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, generando empleo para la gran mayoría de las mujeres que se quedaban y que antes no trabajaban, y con ello produciendo una posibilidad de pleno empleo y de pleno consumo. Hoy no pasa eso. Hoy se necesita que los ingenieros vayan y se metan en los laboratorios para hacer guerra bioquímica. Se necesitan los mejores ingenieros electrónicos para producir sus bombas atómicas, y eso no da trabajo para la gran mayoría del pueblo norteamericano. Y entonces vemos todos los días que sube y baja la gráfica de los empleados allá, pero detrás de eso sube y baja también la gráfica de lo que son las bolsas de valores, y están que suben y están que se les caen y vuelven y la apuntalan y vuelven y se inventan jueguitos. El problema grave con meter todo el dinero que tienen en armas es que tienen que utilizarlas, y comienzan entonces a buscar materias primas, a buscar mercados, a buscar formas de financiamiento que puedan recoger en manera de préstamos que hicieron en el pasado, a las buenas o a las malas, como está ocurriendo en Argentina en este momento con los fondos buitres. Tienen que hacer eso con la vía militar por delante. Y eso es lo que hace que aparezca ante nuestras vidas estos grupos paramilitares. Ellos ya han experimentado muchísimo. Durante los años 70, en el Cono Sur, se lanzaron en la lógica de poder lograr un proyecto neoliberal con los golpes militares. Es decir, pusieron a los militares nacionales directamente al frente para que produjeran masacres totales sobre sus pueblos y pudieran así ellos implementar sus proyectos neoliberales en esas respectivas naciones. En los años 80 desarrollaron algo parecido, pero sin producir los golpes militares, pero sí pusieron a accionar esos ejércitos cipayos, esos ejércitos sometidos al mandato del Pentágono en los Estados Unidos contra sus propios pueblos en Centroamérica. En los años 90 comenzaron a experimentar una fórmula mucho más soterrada desde Colombia, con eso que se conoció como el Plan Colombia, y entonces crearon las AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia. Y estos eran grupos que pertenecían directamente al ejército colombiano, pero se quitaban el uniforme y se financiaban con el dinero del narcotráfico.
Nosotros vimos en los programas de televisión cuando movían camionados y camionados de semilla de hoja de coca para sembrarla en los territorios que ellos ocuparon militarmente, y con esa cocaína financiaron el crecimiento no de grupitos pequeños, que en una región determinada pudiera matar, asesinar a los dirigentes campesinos, indígenas, estudiantiles, a los dirigentes de los sindicatos obreros. No, produjeron verdaderos ejércitos enormes que no estaban siendo pagados por la nación, no estaban siendo pagados por el erario público, pero estaban siendo financiados con la hoja de coca para poder entrar a matar masivamente, no solamente ya a los dirigentes, sino a poblaciones enteras. Carlos Facio decía, esta guerra en Colombia produjo un enorme desplazamiento. Nosotros calculamos que ese desplazamiento pudo haber sido en un país de 45 millones de habitantes, de 4,5 a 6,5 millones de habitantes que tuvieron que salir de sus terruños, y nadie de nosotros entendía qué era lo que estaba pasando, y los analistas más avesados llegaron a decir, es que los gringos leyeron muy bien los manuales militares de Mao Zedong, y como Mao Zedong decía, el ejército del pueblo, la guerrilla del pueblo, se alimenta del pueblo, vive con el pueblo y crece con el pueblo, porque la guerrilla es como el pez en el agua, y esa agua es el pueblo. Entonces, lo que veíamos cuando sacaban poblaciones y poblaciones y poblaciones de sus terrenos, lo que nosotros pensábamos era, están sacando a la gente para quitarle el agua al pez y poder así vencer a las guerrillas colombianas, que eran las más antiguas del continente e incluso del mundo entero. Pero fue mucho más que eso. Claro que fue eso, pero fue mucho más que eso, porque estos tipos, en las zonas en que desplazaron, lo que llegaron a producir fue una ocupación territorial donde estaban las minas, donde estaban las minas de carbón, donde estaban las minas de oro, donde estaba la zona para producir en grandes cantidades y de manera masiva, total, la palma africana, que es el futuro alimento de los coches. Es un nutriente energético, no es un nutriente humano, es para poder alimentar biológicamente el cambio de petróleo a otra cosa. Y sembraron en los llanos orientales, en la frontera con Panamá, en la frontera con Venezuela, en los centros de Colombia, en todo el territorio central, kilómetros, yo no digo hectáreas, kilómetros de palma africana allí donde habían sacado y habían desplazado la gente. La cosa parece que viniera del sur para el norte. Ahora el turno le toca a México, y eso es lo que estamos viendo, eso es lo que se está observando. Yo estoy totalmente de acuerdo con Carlos Facio cuando dice los Zetas. Pero si los Zetas eran parte de los GAFES, de los grupos aerotransportados de fuerzas especiales del ejército mexicano, que fueron a recibir entrenamiento en la Escuela de las Américas, aquella escuela que estuvo antes en las bases militares de Panamá y que fue capaz de coordinar los golpes de Estado y fue capaz de entrenar para hacer tortura, para hacer desaparición forzada, para producir bombazos donde la gente iba a morir masivamente, para producir terror. Porque en eso también comparto con Carlos Facio, de lo que se trata es de producirnos pánico, de producirnos terror. Esa es la lógica del paramilitarismo, de un paramilitarismo que nació claramente en México bajo el nombre de los Zetas. Ellos están actuando de una manera idéntica a como actuaron en Colombia las Autodefensas Unidas de Colombia. Eso quiere decir, se apropiaron del negocio
del narcotráfico. Pero ustedes se acuerdan cuando estaba de salida Calderón, que tan pendejo, se le ocurrió decir que ellos estaban ya casi venciendo a la guerra del narcotráfico, porque ahora los Zetas estaban comercializando con los discos piratas. Pobrecitos, los tenemos arrinconados, ya casi los vamos a vencer. No se dieron cuenta, no quisieron ver que estos continuaban con el negocio del narcotráfico, con el contrabando de ropa, con el manejo de la prostitución, con el tráfico de las armas y con el coyotaje. El coyotaje en México lo llegaron a controlar por completo los Zetas desde el año 95 en adelante, y es un negocio que produce entre 3.000 y 3.600 millones de dólares al año. No es un negocio chico, es un negocio muy grande. Y ellos llegaron a colocar casas en los Estados Unidos donde recibían a la gente, y por lo tanto, cuando le asignaban un trabajo, le conseguían un trabajo al migrante que lograban entrar hacia los Estados Unidos, tenían posibilidades de seguirle cobrando una cuota mensual por su trabajo. No era simplemente que se les cobrara por llevarlos hasta allá, sino que se volvía una rentabilidad permanente de ahí en adelante. Ellos tuvieron el control de toda esa población. La pregunta es, ¿por qué cuando los Zetas tenían casi todo el control del coyotaje en México, comenzaron a asesinar a todos los migrantes? Porque los 27 asesinados de San Fernando fueron asesinados por los Zetas. Y los reportes que hace la revista Proceso, donde muestra cómo mataban a la gente, la bajaban de los camiones y la asesinaban, era con la clara intención de mandar un mensaje a las comunidades de origen en Centroamérica y en México, de decir: el que se atreva a llegar a la frontera norte, lo vamos a matar. Aquí no vuelve a cruzar nadie. Eso es dañar el negocio de 3.000 a 3.600 millones de dólares. ¿Pero por qué lo hacen? Porque están obedeciendo una orden del Pentágono. Ellos están bajo el mando del Pentágono, como estuvieron las AUC en Colombia. Las AUC en Colombia montaron todos estos negocios ilícitos, el de robo de carros, todo lo que les he dicho, todo eso lo manejó la AUC, y en un momento determinado se le voltea al Estado y comienza a decirle a los políticos conservadores, a los políticos tradicionales: yo te pongo en el Congreso, yo te pongo en gobernación, pero a cambio de eso tú me das una parte del presupuesto que te corresponde para que yo pueda seguirte defendiendo. Y no era eso lo que estaba pasando en Michoacán. ¿Ustedes creen que esas cosas podrían pasar si no hubiera una cabeza que desde un escritorio afuera está planeando la estrategia de estas cosas? Son estrategias pensadas fríamente, calculadas desde el Pentágono, y lo que están buscando es, en determinadas zonas, producir un cansancio total del movimiento popular a través del terror. Están buscando expulsar gentes de toda una región para ellos poder despojar y apropiarse de las regiones enteras. Eso es lo que están buscando. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Yo he visto con mis hermanos colombianos que una de las cosas más importantes que han aprendido es a que no se olviden los muertos. Los muertos que han luchado con nosotros a brazos partidos, hay que colocarlos de frente y decir: a este lo asesinó el gobierno. Porque lo que no podemos dejar mentir
es que el ejército sigue estando bajo una dirección de todas maneras del gobierno mexicano, aunque esté en acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos. Nosotros no podemos dejar a nuestros muertos en la impunidad. Eso es lo que quieren nuestros gobernantes. Por eso los ministerios públicos no funcionan. Por eso no se hace ninguna clase de investigación. Pero nosotros lo mínimo que podemos hacer es recordarlos todos los días y ponerlos al frente de estos gobernantes miserables y decir, aquí los tenemos. Y por supuesto, otra cosa que tenemos que hacer es vernos más las caras, es reunirnos más veces, es encontrarnos, porque estos encuentros de fraternidad lo que hacen es asegurarnos las relaciones humanas que dan pie a las redes de sostenimiento de la resistencia que tenemos que vivir de aquí en adelante. Y en lo secreto, en lo íntimo, tenemos que volvernos llavecitas, dice Eduardo Galeano, refiriéndose a los colombianos, que se comenzaron a llamar unos a otros llavecita. Oiga, llavecita, ¿por qué? Porque el amigo, el que se conoce aquí en estos encuentros, cuando sabe que tú eres un perseguido, se mete al bolsillo y te dice, aquí tienes la llave de mi casa, y cuando tengas que ocultarte, allá tienes un pedazo de pan y una cama donde dormir, llavecita. Eso nos toca hacer, volvernos más solidarios, volvernos más fraternos, volvernos más clandestinos si es necesario dentro de la resistencia para poder sobrevivir. Muchas gracias.